Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mateo Díaz Gallegos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el documental de los países asiáticos, eh, en donde vamos a hablar y tocar el tema sobre la cultura asiática, la gastronomía y, y sus condimentos, en este caso todo lo que se utiliza en Asia y también toda su gastronomía. La cultura es muy importante, es donde viene todo sobre sobre la gastronomía, la cultura y los condimentos en Asia. Y se tocará el tema de diferentes países en esa parte de Asia, de los diferentes condimentos, tradiciones y su gastronomía. En breve momento empezamos a hablar ese tema, y sobre la investigación de esto tenemos videos cortos en donde se va a explicar todo lo que sucede en esa parte de los países de Asia. Ok, en este apartado nos va a hablar el tema de la cultura de diferentes países de Asia. Empezamos con este video documental. Que es, por supuesto, el continente asiático, el gigante en nuestro planeta. En donde nos está explicando de diferentes culturas. Asia es el continente más extenso de nuestro planeta Tierra, con una extensión que está alrededor de los 44 millones de kilómetros cuadrados, y también el más poblado entre todos los continentes del mundo, con más de 4.500 millones de personas. Claro, ¿y cómo no iba a serlo? Si 4 de los 5 países más poblados del planeta están en Asia. Ha sido también cuna de varias de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad, como la civilización china, el imperio persa, Babilonia o el imperio del Japón. En la actualidad, Asia está formada por alrededor de 50 países o estados soberanos. Es difícil dar una cifra exacta, ya que hay algunos de ellos, como Taiwán o Palestina, que cuentan con reconocimiento internacional limitado. Desde la fría tundra rusa hasta las paradisíacas playas de Lombok, en Indonesia, o desde el Bósforo, en Estambul, que divide la ciudad en 2 continentes, hasta el lejano oriente, Asia está llena de fascinantes rincones y secretos por conocer, y comprende cientos de culturas y tradiciones milenarias. En este video aprenderemos un poco más sobre este gigantesco y majestuoso continente. Esta es la parte en donde nos platica toda la cultura de Las Asia. grandes civilizaciones humanas, Asia también ha sido testigo del nacimiento de las religiones más grandes e importantes del mundo. El hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islam y el judaísmo aparecieron en territorio asiático en diferentes momentos de la historia. Asia parece querer llevarse el crédito en diferentes aspectos en nuestro planeta Tierra, pues ostenta varios top 1, como ser el continente más extenso del planeta, el más poblado. Las montañas más altas del mundo están también en Asia. Es posiblemente también el continente con el mayor número de lenguas habladas a lo largo y ancho de su territorio, y ha visto algunos de los inventos más importantes de la humanidad: la pólvora, la imprenta, el papel, la seda y los inicios de la metalurgia, por ejemplo. Asia es también un continente de contrastes, pues alberga tanto algunos de los países más pobres del mundo, así como también algunos de los más ricos. De hecho, si excluyéramos a África, Afganistán, en pleno corazón de Asia, sería el país más pobre del mundo, seguido de otros de sus pares asiáticos como Camboya, Birmania o Nepal. Afganistán, por ejemplo, cuenta con un Producto Interno Bruto per cápita bastante bajo,
de alrededor de tan solo $2.000 al año. Como contraparte, en Asia también están algunos de los países más ricos y desarrollados del mundo, como por ejemplo Singapur, Japón. Esta es la parte donde nos explica en cada parte del mundo, tanto países altos, medios y bajos, es ahí donde se marca mucho la cultura del continente asiático. Conflictos de carácter político e incluso bélico, donde las tensiones entre países e incluso dentro de los mismos países están a la orden del día. Es el caso de la situación actual en países como Siria, lo cual ha llevado a grandes olas de refugiados que buscan a su suerte un mejor porvenir en otros países, principalmente en Europa. Esta es la cultura de los Países Bajos, También existen conflictos de en donde índole en otras buscan regiones, como Irán, su Jordania, crecimiento la Franja de económico Gaza, o las de tensiones cada entre Corea persona. del Norte y algunos de sus vecinos y los Estados Unidos. Debido a su colosal tamaño, el continente asiático puede dividirse en varias subregiones. Según la Organización de las Naciones Unidas, Asia puede ser dividida en 6 regiones, las cuales son Asia septentrional, la cual se compone básicamente de la parte asiática de Rusia; Asia meridional, en la que encontramos países como India, Pakistán y Nepal; Asia central, en donde se ubican los países quizás más desconocidos para nosotros: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. ¿Te suenan? También está Asia Es la parte del continente donde casi no se escucha en todo el mundo. Irak, Yemen o Qatar, y además también Israel, entre otros. El sudeste asiático, en donde se ubican países como Tailandia, Vietnam e Indonesia; y Asia oriental, representada Esta es por la China, parte Mongolia, de las dos los Coreas, más Japón mencionados. y Taiwán. En este apartado vamos a hablar sobre la gastronomía que hay en esos países asiáticos y donde nos toca el tema de la historia de las especies. Y nos platica de esta forma. Exóticas islas tropicales y el auge y la caída de los imperios. Esta es la historia de las especias. La historia de las especias. Desde tiempos inmemoriales, las especias han sido catalizadores de aventuras de la historia humana, desde Cristóbal Colón hasta Vasco de Gama. Eran el motor que impulsaba al Imperio Británico, cuyos comerciantes hicieron de Londres el mayor mercado de especias del mundo durante más de 2 siglos. Estimula nuestros sentidos: la vista con sus vibrantes colores, el olfato con sus sugerentes fragancias y el gusto con sus sabores tan característicos. Me llamo Judith Jones y con mis amigos de todo el mundo emprenderemos un viaje para descubrir la historia que encierran los más excitantes ingredientes culinarios del mundo. Angela May está en la India para saber de la influencia portuguesa en su cocina. Julian Davidson descubre el papel que desempeñaron los venecianos en el comercio de especias. Bobby Chin visita un mercado de especias en Alepo. Y en Ciudad de México, Tyler Florence explora los orígenes del chile. Entre las especias más aromáticas del mundo están la pimienta, el clavo, la canela, la nuez moscada o el anís. Esta es una de las especies más reconocidas en todo el mundo y nos habla de su origen, de todas las especies que también se utiliza mucho en México y otros diferentes países del mundo. Pero tras ser descubiertas y distribuidas gracias al comercio de especias, hoy en día se cultivan en todo el mundo. Por orden ascendente, las 10 mayores naciones productoras de especias son Sri Lanka, Etiopía, Colombia, Nepal, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bangladesh y la India, que produce las 3/4 partes de todas las especias del mundo. La palabra especia viene de un antiguo vocablo francés que quiere decir especial. En la antigüedad muchos creían que las especias venían del paraíso. Los egipcios momificaban sus cadáveres con comino. Los chinos quemaban clavo para comunicarse con el mundo de los espíritus.
Y en la Edad Media los europeos pensaban que la nuez moscada curaba la peste. La especia más cara de la historia es el azafrán, descubierto hace 3.500 años. Se cree que su origen radica en Grecia y es una de las pocas especias originarias de Europa. ¿Y por qué es tan cara? Tiene que ver con la forma de recolectarla. Me reúno con el historiador John Key para ahondar en el origen de las especias. ¿Cuál es el origen de las especias? Es aquí donde nos empiezan a explicar sobre todo el origen de las especias que hay en los países asiáticos y cómo se distribuyen. Alusiones claras. En los reinos de Sumeria y Arcadia, en Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, se han encontrado trazas de especias, y también en Egipto. Los faraones organizaban expediciones para recolectar especias en el Cuerno de África y en Arabia. Ya entonces se comerciaban, pero no estamos seguros de con qué especias. El comercio de especias, tal y como lo conocemos hoy, se remonta a la invasión de la India por Alejandro Magno en el año 327 a.C. Sus soldados macedonios adquirieron en la India, en el Punjab, muchos gustos indios y se aficionaron a las especias. La cocina india siempre se ha caracterizado por su uso generoso de las especias, o masala, como se conocen en hindi. Son el pulso de la cocina india y cada especia aporta su propio aroma inconfundible. Pero cuando combinamos diferentes especias, los resultados pueden ser muy suculentos, tal y como descubre Bobby Chin en pleno corazón de Delhi. Desde el té hasta el curry y todo lo que hay en el medio, nada comestible escapa aquí a ese mágico polvo de hadas conocido como especias. La abundancia de especias autóctonas como el cardamomo, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra hicieron de la India un importante centro comercial. Esta es la parte más importante de las especias que se da en India y cómo se procesan y cómo lo distribuyen. Delhi es el mayor mercado de especias de toda Asia. Acudo a una especialista en sabores locales, Gunjan Goana. De todas las especias que tenéis, ¿cuáles son las más esenciales en la cocina india, sin las que no podríais vivir? Necesitamos cilantro, es esto que ves aquí. Vale, ¿Ves? Huélelo. ya. Y necesitamos cúrcuma. Esto es la cúrcuma entera. También los chiles rojos enteros que molemos para hacer un polvo. Claro. Estas tres más la sal. ¿Y canela? La canela, el clavo, la pimienta negra, el laurel. Todas las demás son extras. Ok, esa es la parte más importante Delhi está repleta de restaurantes cachemires y el Char Bizarre, situado de en los Broadway en los confines del casco histórico, es considerado condimentos de países Me reúno con asiáticos. su chef ejecutivo. En esta parte también toca el tema de la historia gastronómica asiática, en donde nos menciona un poco más de los platillos ya preparados para este video. Sobre Historia de la gastronomía asiática. Bienvenidos a este recorrido por la historia de la gastronomía asiática, una de las más ricas y variadas del mundo. Hoy exploraremos sus orígenes, influencias y los platos más emblemáticos que han conquistado los paladares de todo el planeta. Asia es un continente inmenso y diverso, con muchas culturas, costumbres y tradiciones que se reflejan en sus platos y en la forma de entender la comida. La gastronomía asiática cuenta con miles de años de historia, y sus raíces se encuentran en las antiguas civilizaciones que florecieron en esta vasta región. En China, por ejemplo, la historia de la gastronomía se remonta a más de 5000 años, cuando las primeras dinastías gobernantes establecieron las bases de una cultura culinaria única y sofisticada. La comida china se caracteriza por su equilibrio entre sabores, colores y texturas, y por el uso de ingredientes frescos y autóctonos. El arroz es el elemento fundamental de la gastronomía asiática, y no es casualidad que las primeras referencias al cultivo de este cereal se encuentren en China hace más de 7000 años. Desde entonces, el arroz se ha convertido en la base de la alimentación de millones de personas en todo el continente. Pero no solo China ha dejado su huella en la historia de la gastronomía asiática.
India, otro gigante del continente, también tiene una rica tradición culinaria que se remonta a la antigüedad. Son los La comida países india más es conocida por su reconocidos uso en los generoso de condimentos y especias su y hierbas historia que le dan a sus platos un gastronómica. sabor intenso y característico. La mezcla de culturas y religiones en este país ha dado lugar a una amplia variedad de platos y estilos de cocina que van desde las recetas vegetarianas del hinduismo hasta las carnes y pescados de la cocina mongol. Japón, por su parte, ha desarrollado una gastronomía refinada y elegante que refleja su respeto por la naturaleza y la estética. La cocina japonesa se basa en ingredientes frescos y de calidad, y en la preparación meticulosa de los alimentos para resaltar su sabor y belleza. El sushi y el sashimi, dos de los platos más conocidos de esta tradición culinaria, son ejemplos perfectos de la filosofía japonesa en la cocina. El sudeste asiático, con países como Tailandia, Vietnam y Malasia, también tiene una rica historia gastronómica que ha sido influenciada por sus vecinos y por las distintas culturas que han pasado por la región a lo largo de los siglos. La comida del sudeste asiático se caracteriza por su equilibrio de sabores, que incluye dulce, salado, ácido y picante, y por el uso de ingredientes frescos y exóticos como el coco, el chile, la hierba limón y el tamarindo. La gastronomía asiática también ha sido influenciada por la llegada de otras culturas y la expansión de sus fronteras a lo largo de la historia. Por ejemplo, el comercio de especias y la ruta de la seda trajeron ingredientes y técnicas culinarias de Oriente Medio y Europa a Asia, mientras que la colonización europea en países como Filipinas e Indonesia dejó su huella en la cocina local. En la actualidad, la gastronomía asiática se ha convertido en una de las más populares y apreciadas en todo el mundo, gracias a su diversidad de sabores, ingredientes y técnicas culinarias. Su influencia no solo se limita a restaurantes y hogares, sino que también se puede encontrar en la cultura popular, como en programas de televisión y películas que celebran la comida y la cocina asiática. Espero te haya sido de utilidad este video, dale like si te ha gustado. Esta es la parte donde nos explicó todo el uso de los condimentos, la historia, la cultura también se marcó mucho en este apartado de los videos documentales que nos tiene en la parte del continente asiático. Damos por terminar lo que es un pequeño documental de estos países asiáticos y su cultura.